Buenos días, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la segunda sesión de estos sábados. En la primera sesión vimos cómo, o recordamos más bien cómo trabajar los números fraccionarios. Vimos las operaciones básicas con números fraccionarios, suma, resta, multiplicación y división, pero también incluimos potenciación y radicación. Hoy, en esta primera sesión, vamos a ver un poco del tema de la potenciación. Y de la potenciación ya sabemos algunas cuestiones básicas. Carol Morales, ya estás por ahí. ¿Me puedes escuchar y ver bien? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Yo no te escucho. Pero tú sí puedes escucharme bien. ¿Sí? ¿No me escucha? Ahora sí ya te escuché. Gracias. Decía yo que estamos recordando, bueno, aparte que ya estamos como entrenando para el lunes, ¿verdad? En el video del sábado pasado mandamos las operaciones con fracciones que son tan importantes después en matemáticas. Ya vimos el semestre pasado que en cálculo pues sí se utilizan bastante. Y otro tema en álgebra que se utiliza bastante en cálculo y en matemáticas en general es la potenciación. Y hay conceptos básicos de la potenciación que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 a la cuarta potencia, ya sabemos que al 2 se le llama base, y al 4 se le llama exponente, y que el exponente indica las veces que se va a multiplicar por sí mismo la base, es decir, 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Vale? En términos generales, la potenciación no es otra cosa que una multiplicación abreviada. Conocemos algunas partes básicas de la potenciación. Por ejemplo, decíamos que si yo tengo un número negativo elevado a una potencia par, el resultado siempre va a ser positivo. Por el contrario, si yo tengo un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado siempre va a ser negativo. Esa es como una regla para no estar haciendo todo esto y luego multiplicando los signos. Entonces lo que hacemos es aplicar esta regla. Si el número si la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Si la base es negativa pero el exponente es impar, el resultado es negativo. Por eso es muy común que, por ejemplo, en los exámenes de ingreso a la universidad te digan, a ver, ¿cuánto es menos 1 a la potencia 16? Pues imagínense, menos por menos más por menos menos, y así 16 veces hay que hagan. Pero como el número es negativo y la potencia es par, pues el resultado tiene que ser positivo. Si me han preguntado a mí cuánto es menos 1 a la potencia 17, pues yo diría que es menos. Entonces es básico. En el video anterior vimos un poquito de la potenciación con las fracciones. Decíamos, si yo tengo un medio al cuadrado, había una propiedad de las potencias que vamos a ver ahorita otra vez, que decía que si yo tengo una fracción elevada a un exponente, el exponente afecta al numerador y afecta al denominador. Por eso un medio al cuadrado sería un cuarto. Si yo tuviera, por ejemplo, 2/3 elevado al cubo, ese cubo afecta al 2, pero afecta al 3 también. Y 2 al cubo ya sé que son 8, porque 2 por 2 son 4, por 2, 8. Y 3 al cubo son 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Se aplica lo mismo que acá también. Y por ejemplo, si yo tuviera menos un medio al cubo, como es negativo y la potencia es impar, el resultado va a ser negativo. Y menos un medio al cubo sería un octavo.
Por el contrario, si yo tuviera un medio menos un medio a la potencia 4, entonces el resultado tendría que ser positivo, porque aunque la base es negativa, el exponente es par. Entonces me quedaría 1 entre 2 a la potencia 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿En qué grupo estás, Carol? En el Voy a entrar al 502B. 502B. Oh, ok, ok. Es que como que después de tantos meses sin clase, como que se pierde una hora. Sí, Fue, la verdad, sí. fue bastante tiempo sin clase, pero ni modo, por eso vamos empezando otra vez casi de 0 ahora. No sé si Sí, tengas así alguna es. pregunta hasta aquí. No, no tengo ninguna ¿Vamos bien, pregunta. verdad? Estamos bien. Sí, te digo, es nada más un esfuerzo también del profesor por los conocimientos básicos que deben de tener para empezar el curso de cálculo integral. Aunque el lunes ya que tengamos clase, evidentemente no vamos a empezar donde nos quedamos, ¿no? Tenemos que revisarnos un poquito más. Aún no terminamos el curso de cálculo diferencial, pero tenemos que revisarnos un poquito más para recordar en qué nos quedamos, porque si empezamos así sin recordar lo anterior, pues sí va a ser más difícil. Muy bien. Entonces, eso es así, rápido de lo que es de la potenciación. A la parte a la que quiero llegar es a las propiedades que tiene esta operación. Y la primerita que nos enseña a nosotros, ya en la secundaria, como vamos por ahí en primero, segundo de secundaria, es que si la misma base se está multiplicando, los exponentes siempre se suman, siempre. Por eso cuando me dicen a mí x cúbica multiplicado por x cuadrada, pues es x quinta, porque es la misma base. Me dicen a mí cuánto es a multiplicado por a cuadrada, pues sería a. Aquí el problema es que mientras los exponentes son enteros, todo es como más fácil, ¿no? Pero este m y n puede ser cualquier número real, cualquiera. Inclusive ya nos fijamos que en cálculo se trabaja mucho el exponente fraccionario. Por ejemplo, a la 1 medio por a. Aquí sumé 3 más 2, 5. Aquí 1 más 2, 3. Aquí sería 1 medio más 1. Y ya dijimos en el video anterior que enseñamos a sumar fracciones, que si a 1 medio le agrego un entero, o sea, 2 medios, pues me quedaría 3 medios. Me quedaría. Se aplica, estas propiedades que estamos viendo, se aplican tanto para números enteros, positivos, negativos, fraccionarios, positivos y negativos. Entonces, casi todos se quedan pues aquí, pero hay que hacer el brinco para acá. Por ejemplo, si yo tuviera m a la 2 tercios multiplicado por m a la, por ejemplo, a la 1 cuarto, pues tendrías que hacer la operación de 2 tercios más 1 cuarto. Y recordando un poco el video anterior o la forma en que resuelve uno de las sumas, esta suma es muy sencilla. Podemos aplicar el método de la primaria, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, 3 por 1, 3. 8 y 3 son 11, 12avos. Pero aquí m me quedaría elevado a la 11 doceavos. ¿Digamos bien? Carol Morales. Sí, vamos bien. Perfecto, perfecto.
Esa es como de las propiedades, como de las más básicas, ¿no? Y porque luego sí llega un momento donde el alumno se confunde ya con los diferentes qué hacer, si sumarlos, restarlos, multiplicarlos. Entonces, sí vale la pena ir viendo esta parte. Una de las propiedades también básicas de la potenciación es ver cuándo se multiplican. Si aquí ya vi cuándo se suman, si una potencia está elevada a otra potencia, los exponentes siempre se van a multiplicar. Por ejemplo, nosotros tenemos a cuadrada elevado a la potencia 4, pues sería a, porque se multiplican los exponentes. Si yo tuviera b cúbica elevado al cubo, pues sería b. No. Hay unas personas que se confunden porque, por ejemplo, con el cuadrado me quedaría x cuadrada, pero no porque haya sumado 2 más 2, sino que porque multipliqué 2 por 2. Entonces, pues mucha gente se queda con la idea como que sumé aquí, por eso me quedó 4, pero en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar. Igual pasa con los siguientes fraccionarios. Si yo tengo a la 1/2 elevado a la 3/4, entonces tendría que hacer 1/2 más 3/4, perdón, por 3/4. Y la multiplicación ya sabemos que es lineal, numerador por numerador y denominador por denominador, 4 por 2, 8. Entonces me quedaría 3/8. Es decir, que a se eleva a la 3/8. Muy bien. ¿Y cómo te fue en cuarto? En cálculo diferencial. Pues bien. Sí, Sí. pero ¿cómo te sentiste? ¿Sí aprendiste un poquito o te costó trabajo? Sí, sí aprendí. Más bien, como que con los últimos temas fue con los que me enredé un poquito ¿Sí? más. Ahí Sí. vamos a empezar precisamente el lunes. Bueno, ¿sí les mandaron ya el horario o todos se los mandan? Sí, ya nos mandaron el horario. Ah, qué bueno. También yo tengo por ahí, de lo que no recuerdo es si tenemos clase el lunes, lo bueno o lo malo, dependiendo como se quiera ver, es que ya es de 5 horas a la semana. Entonces ya vamos a andar menos a la carrera y, y vamos a tener más tiempo de ir como un poco más despacio. Y también te va a dar oportunidad a terminar el curso de cálculo diferencial y hacer el de cálculo integral. A ver, aquí está mi horario. 502B, el lunes a las 8:40, en el salón 23. Órale. Muy bien, así es probable que nos vemos ahí el lunes en clase. Pero este lunes en clase que nos veamos, vamos a empezar desde los últimos temas, qué es una función, qué es una pendiente, qué es una derivada, cómo se resuelven las derivadas más sencillas. Vamos a hacer un repaso de todo eso. No va a ser así de aquí nos quedamos y aquí continuamos. No, eso lo vamos a hacer. Muy bien, ya llevamos 2 propiedades. Inclusive les decía yo en cuarto semestre que hasta podían hacer como un formulario para si en algún momento dado tienen una duda de qué hacer con un exponente, pues aquí rápido, ¿verdad? Bien, hay otra propiedad también básica en todo esto, que es que si yo tengo 2 cantidades o 3 cantidades multiplicándose elevado a un exponente, ese exponente afecta
a cada factor, es decir, a la m y b a la m. Muy diferente sería que aquí tuviera un signo de más o de menos. Por eso mucha gente se confunde. Hay personas que ven a más b al cuadrado, dicen pues a cuadrada más b cuadrada, ¿verdad? Quieren aplicar esto, pero no se puede aplicar porque aquí es un producto, mira, aquí es una multiplicación. No puedes hacer esto. Aquí era lo que nosotros vimos en cuarto semestre, o recordamos de álgebra, era el cuadrado del primer término, 2 veces el primero por el segundo, y el cuadrado. Es muy diferente. Aquí se tienen que estar multiplicando y aquí sumándose o restándose. Y obviamente la regla es diferente si se eleva al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Acá es mucho más sencillo porque es una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 3a elevado al cuadrado, y sí que ese cuadrado afecta al 3, por eso ese 3 se convierte a un 9, porque 3 al cuadrado son 9, y este a que está en la primera potencia elevado al cuadrado me quedaría a cuadrado. Va otra vez. Yo tengo 2b cúbica elevado al cubo. Es como se está multiplicando, sí lo puedo hacer. Ese 2 está afectado por este cubo, se convierte en un 8 porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y esta b cúbica elevada al cubo se transforma en b novena. Va otra vez. Menos 4 b cuadrada c cuadrada al cubo. Ya tenemos 3 cantidades que se están multiplicando. Ya sé que menos 4 elevado al cubo debe ser negativo porque el 4 es negativo y la potencia es impar, lo que dijimos al principio de la clase. 4 al cubo es 4 por 4, 16 por 4, 64. B cuadrada al cubo, ya sé que se multiplican los exponentes, me quedaría B sexta. Y C cuadrada al cubo me quedaría C sexta. Se van juntando, fíjate cómo vamos a empezar y con qué vamos a terminar y cómo vas juntando todas las propiedades para resolver operaciones algebraicas aparentemente más complejas, pero que son simples. Ya cuando estamos en cálculo diferencial y en cálculo integral, si se domina esta parte, pues es como más sencillo pues todo. Y también el semestre anterior fue como una prueba, ¿no? Después de la pandemia, regresar a clases presenciales, bueno, al menos yo lo tomé así como un semestre de prueba, ¿no? De irse acostumbrando otra vez a las clases presenciales, entonces ya este semestre ya va como más en forma. Ahí va otra vez. Menos 2 m cuarta n cúbica elevado al cubo. Bueno, a la cuarta. Menos 2 está afectado por este exponente, la n cuarta por ese exponente y la n cúbica por ese exponente. Un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. Y 2 elevado a la potencia 4, ya dijimos que era 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Verdad? Y ahora tenemos n cuarta elevado a la cuarta potencia, me quedaría 4 por 4, 16. N cúbica elevado a la potencia 4, me quedaría 4 por 3. Este último que escribí se aplica para, o sea, estos exponentes pueden ser fracciones también, ¿eh? Ya un poquito más adelante vamos a, bueno,
no sé si te acuerdas, que dijimos que cuando yo veo un exponente fraccionario, en realidad veo pues una raíz, ¿no? En este caso una raíz octava de A cúbica, ¿no? Aquí una raíz cuadrada de A. Pero vamos a ver un poco más adelante. A lo que quiero llegar yo aquí es que vamos a suponer 2 a la 1/2, vamos a suponer que no sé todavía cuánto es 2 a la 1/2. Sí sé cuánto es 2 a la 4, pero 2 a la 1/2 no lo sé. Bueno, sí sé, pero vamos a suponer que ahorita no lo sé. Entonces sería 2 a la 1/2, ¿verdad? Pero fíjate aquí, x cuarta a la 1/2. Y sí que los exponentes, que el 1/2 afecta a x a la cuarta y y sexta. Pero x a la 4, cuando se eleva a la 1/2, es 4 por 1/2, porque se multiplica este 4 por este 1/2. Y 4 por 1/2 me quedaría 4 por 1, 4, y 2 por 1, 2. Y 4 entre 2 son 2. Y así que aquí me quedaría x cuadrada. Lo mismo pasa con y sexta elevada a la 1/2. Es decir, que 6, si lo multiplico yo por 1/2, me quedaría 6 medios. 6 medios es un 3. Por lo tanto, me quedaría. En este caso, se pudieron simplificar las fracciones, por eso me quedaron exponentes enteros. No siempre pasa. Y no se puede reducir. Si aquí me hubiera quedado, por ejemplo, 3 medios, se quedan 3 medios. Si aquí me hubiera quedado 5 medios, se queda como 5 medios. ¿Vale? La idea es demostrar que la propiedad es para números enteros positivos, pero también para fraccionarios. No sé si tengas alguna pregunta hasta aquí. No, ninguna, todo bien. ¿Todo bien, verdad? Ya sé cuándo se suman, cuándo se multiplican y cuándo un exponente afecta lo que está aquí adentro, que únicamente va a ser en la multiplicación. En la suma y en la resta no. Pero en la división sí. Y lo vimos un poquito ahorita y en el video anterior de las fracciones. Si yo tengo dos cantidades diferentes que se están dividiendo y están elevados a un exponente, pues ese exponente afecta al numerador y afecta al denominador. Lo que hicimos ahorita, hace ratito, que por ejemplo, si yo tengo 3 medios elevado al cuadrado, este cuadrado afecta al 3 y afecta al 2. Por eso me quedaría 9, 4. Si yo tengo x cúbica sobre x cuadrada sobre y cúbica elevado al cuadrado, por ejemplo, y si este cuadrado afecta a la x cuadrada, pero afecta a la y cúbica, y ya sé que si una potencia está elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Por eso aquí me quedaría x cuarta sobre y sexta. Otra vez. M cuarta entre m cúbica elevado al cubo. Ese cubo afecta al numerador y afecta al denominador. Y la m cuarta, al elevarse al cubo, pues se multiplican los exponentes. Por tanto, me quedaría m doceava entre n novena. Ahora, los miércoles tenemos 2 horas de clase. De 7:50 a 9:30. Esas se aprovechan mucho cuando tienes 2 horas seguidas.
los viernes ya no tenemos clase. Tenemos que hacer lunes, martes, miércoles 2 horas y el jueves 1 hora. Y no nos toca tan tarde, excepto el martes que es a las 2. ¿Y les toca salir muy tarde ese semestre en el horario que les mandaron? No, creo que salimos como a las 12:50. Ah, mira, qué bueno. Porque luego hay semestres que salen a las 2:30, 3 de la tarde. Es bien pesado. Pero qué bueno que no salgan tan tarde. Muy bien, uno último para cerrar esta cuarta compilada. A sobre B quinta elevado a la potencia 4. Quedaría entonces esta A que está a la potencia 1 elevado a la 4 me quedaría a la 4. Y B quinta que está elevado a la potencia 4 me quedaría B elevado a B a la potencia. Muy bien. Mandamos por ahí entre semana ahí al grupo que tenemos de WhatsApp un libro de álgebra. Es muy buen libro ese de álgebra. Lo mandamos porque los temas básicos de álgebra están bien explicados y tiene bastantes ejercicios. Ahorita vamos a ver algunos. Pero antes hay dos propiedades que quiero recordar. Antes de empezar a hacer esos ejercicios. Una, que sería, ¿qué pasa cuando el exponente es 0? Y otra, muy importante, que ya vimos también, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es 0, el resultado siempre va a ser 1. Es decir, yo tengo 5 a la 0, es un 1. Yo tengo x a la 0, es un 1. Y yo tengo 3x cuadrada elevado a la potencia 0, siempre es un 1. Y yo tengo 3x a la 0. Ojo, aquí el 0 está influyendo a la x nada más. Aquí si el exponente 0 afecta al 3 y al x cuadrado pues se convierte en 1. Pero aquí el exponente 0 está afectando a la x nada más. Por tanto sería 3, que es este, por x a la 0, que es un 1, y me quedaría 3. ¿Vale? Otra vez. Yo tengo 4x a la 0, sería 4, por x a la 0, que es un 1, me quedaría 4. Yo tuviera 4x cúbica elevado a la potencia 0, seguiría siendo 1. El exponente 0 afecta a lo que está todo dentro del paréntesis. Si no hay paréntesis, afecta únicamente a la base con la cual está este exponente. Y ese es el sentido del exponente 0.
Muy bien. El exponente negativo, ¿qué pasa cuando yo tengo el exponente negativo? ¿Qué pasa cuando yo veo, por ejemplo, el 5 a la menos 2, ¿no? Yo sé que 5 al cuadrado son 25, o que 5 al cubo son 125, pero 5 a la menos 2 acá hay. Y decíamos del semestre anterior que un exponente negativo se puede convertir a positivo si lo cambiamos de lugar, pero al cambiarlo de lugar tenemos que cambiar el signo del exponente. Es decir, al cambiar, fíjate, a la menos m, cambiar el denominador, salía como a la m. Si el exponente negativo estuviera aquí abajo, se subiría como positivo. Por eso cuando a mí me dicen, a ver, ¿cuánto es 5 a la menos 2? Yo lo que hago es cambiar ese 5 a la menos 2 al denominador. ¿Por qué aparece el 1? Porque es como si tuviera un 1 aquí. Yo aquí tuviera 5 por 5 a la menos 2, acá tendría un 5, ¿no? O si tuviera aquí un 4. 4 por 5 a la menos 2, que se quedaría aquí el 4, y 5 a la menos 2 se convertiría en 5 al cuadrado. Como no tenemos ninguno, por eso queda el 1 que está aquí. Entonces igual a 1 sobre. Y ya tendría sentido el exponente negativo. Por ejemplo, yo tengo 4 a la menos 3, me quedaría 1 entre 4 al cubo. Y esto sería igual a 1 entre 4 por 4, 16 por 4, 64. A un 64. Por ejemplo, 2 entre x a la menos 2. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, este 2 se queda ahí, pero esta x a la menos 2, yo lo quiero en positivo, tendría que subirlo como x. No sé si recuerdas por ahí que en cálculo, en los últimos temas, cuando apareció un exponente negativo, hacíamos esto. Que yo quería, por ejemplo, derivar esto, porque estoy así. Como no podía derivarlo ahí, antes de empezar la cuestión de cálculo, tendríamos que hacer una cuestión algebraica para cambiarlo a y igual a 2x a la menos 1. Y entonces ahí sí ya lo podía derivar. 2 por menos 2 me queda menos 4x. A menos 2 le quito un 1, menos 2 menos 1, menos 3. Y luego volvíamos a regresar al exponente negativo. Esta parte del exponente negativo es muy útil en cálculo. Por ejemplo, si tuviéramos una función como ahorita, 5 entre x cúbica. Antes de empezar a derivar, y no estamos en cálculo ahorita, estamos en álgebra, pero si esto fuera una función, tendría que convertirla a 5x a la para poder trabajar con ella. Y también se aplica para exponentes negativos. Y es que aparece. Dije negativos, para exponentes fraccionarios, perdón. Para exponentes fraccionarios, por ejemplo, si yo tengo a la menos un medio, es lo mismo que a la 1. Yo de repente tengo 5 a la 1 tercio. Si lo quiero subir, me quedaría 5 a la menos 1 tercio. A eso se refiere esta propiedad. Si ocupo el exponente positivo y está negativo, ya sé qué hacer, o al revés. Si está positivo y lo ocupo negativo, ahí está.
Vamos, antes de... No, nos faltan dos propiedades. Nos faltan dos propiedades, pero yo quisiera antes de explicarlas, hacer como un resumen de estas, donde se apliquen ya todas, ¿no? Por ejemplo. A ver, resuelve esta parte que te dijeron. Bueno, fin. Aquí dices, bueno, se están multiplicando, están afectados por ese exponente 2. Ese exponente 2 afecta a este, a este. Por lo tanto, yo ya sé que 2 al cuadrado son 4. Que x cúbica al cuadrado se multiplican los exponentes y me queda x extra. Y que y quinta al cuadrado me quedaría y. Y ya se resolvió. Aplicamos dos propiedades aquí. La que decía que a por b elevado a un exponente, ese exponente afecta a los dos. Y también utilizamos la de a a la m, o sea, una potencia elevada a otra potencia, los exponentes. Aquí está el fundamento de por qué lo resolvimos así. Que también dijimos que si una fracción está afectada por un exponente, ese exponente afecta al numerador y afecta al denominador. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer 3 elevado al cuadrado son 9. M cuadrada elevada al cuadrado me quedaría m cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Y n cúbica al cuadrado me quedaría n. Y estaría resuelto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que te levantaste. Yo dije, chin. O sea, sí que sé que es en sábado y a las 7, ¿no? Aparte de que no es así como obligatorio y está el video, pero qué bueno de que te levantaste. Creo que te levantaste porque sí, sí vale la pena. Vale la pena porque lo van a ocupar. Yo no sé, de repente, que vayan a estudiar, ¿no? Sí, y vaya a ocupar. Es difícil encontrar una carrera que no lleve matemáticas. Difícil. Pero aún así, si la encontrara una carrera que no llevara de matemáticas, pues mínimo el examen de ingreso a la universidad, ¿verdad? O en cualquier trabajo, ni modo que no se ocupen. Entonces, ya qué bueno que te levantaste. Creo que ya el lunes ya no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Pero no se acostumbra uno a levantarse tarde. Y ya el lunes ya todo el mundo regresa a clases. De lo que no sé si estén todos los versos contratados para el lunes en la prepa.
Si van a tener todas sus clases, eso sí, no, pues no lo sé. Ojalá y sí, porque el semestre pasa bien rápido. Y ya está en el último semestre, así que hay que aprovechar. Yo no sé, esta generación que salió, que se la pasó casi en línea toda la prepa, ¿cómo le vaya ahí? Va a ser difícil para ellos, va a ser difícil. Muy bien. Aquí tengo dos opciones. La primera sería resolverlo como aquí. Es decir, 2 al cuadrado son 4, pero 2 a la menos 2 no es 2 a la menos 4. Como no sé todavía cuánto es, lo voy a poner así. Ahorita ya voy a saber qué hacer con este exponente negativo. A cúbica a la menos 2 se multiplican los exponentes y me quedaría a la menos 6. B cuadrada a la menos 2 se multiplican los exponentes y me quedaría a la menos 4. Ese exponente afectó a este. Lo mismo que acá. Más de acá fue más sencillo porque el exponente era positivo. Así que no hubo ningún problema. Pero aquí también ya sé que si yo quiero convertir un exponente negativo en positivo, basta con bajarlo para que salga positivo. ¿Por qué dejo el 1 aquí? Porque es como si existiera. No puedo dejar un 0 porque entonces se haría 0 todo. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, un número con un exponente positivo, se quedaría aquí. Se queda el 1 porque es el factor de todos ellos. ¿Vale? Entonces ya me quedaría el resultado como 1 entre 4 a sexta de 4. Esa sería como una primera forma haciendo la analogía con esto. Otra forma de hacerlo hubiera sido como el exponente es negativo, cambio todo el paréntesis, todo hacia el denominador como un exponente positivo. ¿Por qué dejo el 1? Porque es como si estuviera aquí. Si yo tuviera 5 que multiplica a todo esto a la menos 2, me hubiera quedado un 5 acá. Como aparentemente no hay nada, por eso dejamos 0. Y si lo resolvemos, nos va a quedar el mismo resultado que acá. 1 entre 2 al cuadrado, que son 4, a sexta de 4. El camino aparentemente es diferente, pero llega pues al mismo resultado. Para terminar, lo que fue, sí avanzamos, sí avanzamos. Hay una propiedad, hay dos que quiero ver, pero hasta hoy voy a ver una, nada más. Ya no sé si la otra la vea en clase o esperemos al video del siguiente sábado. Pero hoy yo quiero terminar con una propiedad que utilizamos también bien seguido. Ya vimos cuando se suman, cuando se multiplican, ya sé qué hacer con el exponente 0, con el exponente negativo, pero cuando se restan los exponentes. Nosotros ya vimos la división, pero de dos cantidades diferentes. Ese exponente afecta al numerador. Pero ¿qué pasa si la base es la misma? Por ejemplo,
¿Qué pasaba cuando yo tenía x quinta entre x cuadrada? Se restaban los exponentes. 5 menos 2, 3, y me quedaba x. Yo tenía, por ejemplo, 2a cúbica entre a, me quedaba 2 entre 1, pues 2. Y a cúbica entre a me quedaba a cuadrado. Cuando la base es la misma y se están dividiendo, los exponentes se restan. Si la base es la misma y se están multiplicando, los exponentes se suman. Pero si la misma base se divide, los exponentes se restan. Por ejemplo, m sexta entre m cuadrada me quedaría 6 entre 2, 6 entre 2, perdón, 6 menos 2, 4. M. Por lo tanto, cuando la misma base se está dividiendo, los exponentes se restan. Disculpe, profe, en la de 2a cúbica, ¿no le faltó la a en la respuesta? Sí, sí. Gracias, Carlos. Sí, sí. Sí, porque a cúbica entre a cuadrado. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. ¿Y qué pasa si son iguales los exponentes? X quinta entre x quinta. Me quedaría x a la c, ¿no? ¿Sí o no? Y ya dijimos que cualquier exponente, cualquier cantidad que está elevado al exponente cero, el resultado es un 1. Por lo tanto, esto de aquí aplica, lo que vimos aquí, aplica si m es mayor que n. Cuando sean iguales, el resultado va a ser 1, es decir, a la m elevado dividido entre a la n va a ser igual a 1 siempre y cuando m sea igual a n. Cuando es mayor m que n, como es este caso, mira, se restan los exponentes. Cuando son iguales, cuando los exponentes son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Por lo tanto, cuando me digan a mí m sexta entre m sexta, pues un 1, ¿verdad? Y el principio es lógico, pues toda cantidad dividida entre sí misma es la unidad. 2a cúbica entre a cúbica me quedaría 2 por 1. ¿Por qué? Porque a cúbica entre a cúbica me queda 1. Muchas personas hacen esto. Y está bien, se simplifican, pero no porque quede 0, porque queda 1. Pero si el exponente del numerador es mayor que el del denominador, lo restamos. Si los exponentes son iguales, el resultado es un 1. Y el lunes, pues por si más o menos le quieres dar una leída a lo del cuarto semestre, el lunes vamos a comenzar definiendo, vamos a empezar, haz de cuenta, como el tercer periodo del cuarto semestre. Es una, por si lo quieres leer ahí en tu cuaderno, valdría mucho la pena porque si te costó trabajo ese último periodo, va a haber oportunidad de que quede bien claro. Vamos a ver lo que es, si es cálculo diferencial, y cálculo diferencial trabaja con funciones, pues vamos a recordar que es una función, cómo se clasifican sus elementos así de manera rápida. Si la derivada es el valor de la pendiente de una recta, pues vamos a recordar qué es la pendiente de una recta para poder definir a la derivada. Y una vez que definamos a la derivada el lunes, vamos a comenzar a repasar la derivada de funciones algebraicas. Así tenemos que tenemos unas fórmulas para derivar, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte del lunes. Y así por ahí de al rato tienes chance de darle una ojeada a eso, valdría mucho la pena. Muy bien, para terminar, ¿qué pasa entonces si yo tuviera x cuadrada
entre x15. Si lo resto, me quedaría un exponente negativo. Bueno, pero no hay problema. Ya sé qué hacer con el exponente negativo. ¿Verdad? Pero para no trabajar tanto, ya ves en matemáticas somos bien flojos. Pero en serio. Bueno, pues en el buen sentido, siempre tratamos de usar caminos como más fáciles y más rápidos, ¿no? Para no caer a esta parte del exponente negativo, cuando m sea menor que n, es decir, cuando el exponente del numerador sea más pequeño, que no es este caso, sino acá, lo que vamos a hacer es la resta, pero la vamos a hacer en el denominador, para no hacer esto. Como ya sé que el exponente de abajo, es decir, el denominador es mayor, hacemos esto. Si el exponente mayor está en el numerador, aplicamos esto rápido. Si el exponente mayor está en el denominador, la resta la hacemos ahí en el denominador. Por ejemplo, 2m cúbica entre m quinta. Pues bueno, 2 entre 1 son 2 entre m cuadrado. ¿Por qué? Porque restamos m cúbica de m quinta. Cuatro a cuadrada entre 2 a sexta. 4 entre 2 son 2. A cuadrada entre a sexta, se restan los exponentes y me quedaría a. Muy bien, yo no sé si te acordabas un poquito de todo esto, o más o menos. Sí, sí me acordaba un poquito de esto. Sí, ¿verdad? Pero sí, como que sí ayuda a volverlo a recordar y vas a ver cómo lo vamos a ocupar todo este semestre. Las pruebas de la potenciación son básicas en cálculo. Muy bien, si tengas alguna pregunta, algún comentario. No, de hecho, hasta ahorita todo está muy bien. Gracias. Ok, Carol, gracias por asistir. Qué bueno que te diste la oportunidad de levantarte temprano y de aprender un poquito. Te tomas el video, al rato lo voy a subir, el link ahí al grupo, por si hay algo que quieras recordar, ahí está el video, ¿sale? Que tengas un excelente sábado y si Dios quiere, nos por ahí el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes. Sale, que estés bien, nos vemos.